Hola, soy Daniela. Hola, hola. Bueno, pues igual de justo de lo que dijo pues el lunes. Por ejemplo, si yo me siento muy identificada, siento que justo se me pasa muy rápido la vida y ni siquiera me estoy dando cuenta, ¿no? Este, por ejemplo, yo tengo un hobby que es pues actuar, ¿no? Estar en teatro. Y últimamente me he dado cuenta que ya lo estoy sintiendo más como una obligación y por tener que cumplir. Y que ni siquiera estoy justo en el momento, no estoy disfrutándolo porque estoy pensando en tengo que hacer esto, tengo que entregar el otro y se me pasa hasta rápido y ya no lo disfruto, ¿no? Entonces quería, o sea, preguntarle qué estrategias usted cree que se podrían usar como para frenar eso, porque yo tenía motivación pues intrínseca para pues realizarlo, ¿no? Pero ahorita siento que ya ni siquiera, ya es más mi motivación extrínseca, ¿no? Lo que es, por eso estoy yendo a teatro y cómo, o sea, qué puedo usar para frenarlo y para que se recupere esa motivación intrínseca que sí la tenía en un punto, Te entiendo. ¿no? A ver, claro, el lunes, ¿cierto? Estábamos hablando de eso que a mí me parece que es una cuestión central en lo que nos está ocurriendo y es lo siguiente. Yo creo que la pregunta que uno siempre se tiene que hacer y medir dónde uno está es esta. ¿Yo estoy conduciendo mi vida? ¿La estoy llevando yo? ¿Tengo yo las riendas de ella? ¿O estoy siendo arrastrado en la vida? Esta es una pregunta filosófica que se la han hecho muchos, ¿no? Y yo creo que está en el centro de este problema. La pregunta es, ¿conduzco yo mi vida? ¿Soy dueño de ella? ¿O en verdad estoy siendo arrastrado? Estoy siendo conducido. Y en esa gran disyuntiva es donde se juega todo. Entonces, eh, importantísimo es poder, por ejemplo, elegir una carrera donde yo de verdad que encuentro una resonancia con lo que a mí me gusta, ¿cierto? Es decir, tener vocación, tener interés y tener también aptitudes al respecto. Yo creo que todo eso va junto. Vocación, interés, aptitud. Y entonces, si eso está, creo que tú puedes ir surfeando de alguna forma dentro de la carrera y muchas cosas que te van a chocar. Pero si no está eso, en verdad yo creo que es absolutamente imposible. Entonces, lo primero sería como encontrar ese lugar en uno donde uno realmente está vivo en el sentido de que uno está programando su vida tomando decisiones. Y puede que una decisión en un momento, después de 2 años de estudiar, sea me voy a cambiar de carrera. Por supuesto, ¿cierto? En nuestros estudiantes hay una tasa de cambio de carrera, yo creo como del 20% en primer año. Y entonces hay que ver el caso a caso ahí, ¿no? Si es una cosa de que de verdad tiene que ver con tu vida, entonces todo bien. El problema justamente es que vivimos en un tipo de sociedad, y en particularmente aquí podemos hablar de nuestras universidades y colegios, pero voy a hablar sobre todo universidades, en donde mi experiencia, y ahora quiero que ustedes me cuenten cuál es la suya, la universidad durante los últimos 10, 20 años se ha ido convirtiendo lentamente en una especie de training laboral, en una especie de oficina de empleos, en una especie de profesionalización. Yo lo siento muy fuertemente en mi universidad, en las reuniones entre profesores y todo, en donde cada vez la misión está más cómo preparo al estudiante para insertarse exitosamente en un mercado laboral. Y yo creo que con esa misión la universidad se pierde a sí misma. Porque la universidad en verdad es un lugar que levanta otra cosa, levanta saber, forma y genera un espacio, yo también lo recuerdo en mi vida, bien especial entre el colegio, la parte más la infancia, la adolescencia y lo que viene después. Es un momento también de pausa, de parar, de conocer gente, de hacer vida social. La vida universitaria, por supuesto, no es solamente ir a clases, es también juntarse en el campus, ¿sí? Y conversar. Y entonces yo pienso que cuando la universidad, como digo, se transforma en esta trampolín laboral, está haciendo dos cosas terribles. Una, está desprestigiando el clima en el aula, ¿sí? Y lo está haciendo menos motivante, porque en el fondo uno está pensando siempre en el futuro, ¿no? Lo que importa es para allá. Es un pensamiento ansioso.
no solamente hace eso, sino que, en mi opinión, es un simulacro. Y hasta cierto punto, si me permiten la palabra, una farsa. Porque, ¿dónde uno aprende a trabajar? En el trabajo. Uno aprende a trabajar trabajando. A mí nadie, porque estos cambios han sido muy veloz. Yo me titulé en el 2005, no estaba esta voz de la profesionalización ni nada. Yo salí al mercado laboral no preparado, por decir así. Pero uno se hace camino al andar. Entonces, uno aprende a trabajar trabajando. Y dejemos a la universidad para estudiar y para hacer vida social, ¿no? Entonces puede ser, yo estoy especulando, no te conozco, ¿cierto? Puede ser de que una ansiedad provocada por estos cambios organizacionales en las universidades hacia la profesionalización, hacia ver qué hago con mi vida ya en el primer año, está matando entonces espacio precioso que tú tenías al principio de amor por lo que hacías, de disfrute, de gozo, de relajo, donde precisamente pueden salir los mejores actores, ¿no? Y la mayor creatividad surge en el relajo, no surge en el estrés. Si uno está estresado no sale ni una buena idea. Pero si uno se junta con amigos así a improvisar y a reírse, de repente empiezan a surgir las buenas ideas. Es decir, eso lo decían unos comediantes que yo admiro mucho, ¿cierto? Es solo la atmósfera, el relajo, que surge la verdadera creatividad. Pero para estar en el relajo, tú tienes que estar en el presente. Y este pensamiento dirigido hacia el futuro constante impide por completo estar, ¿sí?, en el presente. Entonces, yo creo que la universidad tiene que esforzarse en ser espacios donde se ofrezca una experiencia de presente, ¿sí?, dirigido hacia el estudio, dirigido hacia la formación, dirigido hacia la vida social, y esta es una fuerza que se queda para ti, para el resto de tu vida. O sea, es lo más práctico que hay para mí esto. Pero hoy día todos los expertos dicen, no, mira, el problema es que los jóvenes no saben escribir bien su currículum. Ese es el problema, de por eso no se insertan bien. O no perciben bien las necesidades de la empresa. Entonces, todo el rato, el manifiesto es, tenemos que ajustar la universidad al mercado laboral. Ajuste de la universidad al mercado laboral. No, yo creo que es lo contrario. Y entonces, mi invitación es, por favor, vivan a concho estos años que son preciosos, ¿cierto?, que no vuelven de universidad, y ya vendrá el momento de salir al mercado laboral. Y te fijas, y ya se verá ahí cómo se navega. Y siempre mi experiencia es que cuando tú estás haciendo lo que de verdad te gusta y crees en eso, te va a ir bien. Te va a ir bien. Si el problema es la dispersión, es no casarse con nada, buscando adecuarse, ¿sí?, a estímulos exteriores. Entonces yo digo, no a la universidad como trampolín laboral. Puede que eso sea lo que te está afectando, no sé. Buenos días, mi nombre es Miguel y comentaba ahorita respecto pues la situación que vivimos en pandemia, ¿no? Que muchos nos pasamos a lo que fue home office, las clases virtuales, etcétera. Y creo yo que eso mismo nos aumentó, por así decirlo, la cuestión de evitar el rezago que mencionaba usted, porque por ejemplo, ¿cuántas veces no pasa que en el trabajo dices, oh, me llevo trabajo a casa, o te llegan notificaciones en fin de semana relacionadas con trabajo, entonces no hay esa desconexión entre, pues vaya, dejar el trabajo en donde debe de ser, en la oficina, y saber estar con la familia o en algunas otras actividades. Y también eso ya, como dicen, ¿no? Las costumbres se hacen leyes. Entonces, ¿cuántas veces no pasa también de que el jefe o jefa te llama en fin de semana para resolver alguna situación relacionada con el trabajo? Y si no contestas, pues ya eres una persona que no está comprometida o que no le importa, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para poder establecer límites en ese tipo de aspectos? Pero también cómo uno mismo respetar esos límites que estás estableciendo. Porque pues muchas veces por querer quedar bien dices, bueno, nomás resuelvo esto. Y la siguiente semana, bueno, nomás esta vez. Entonces ahí se va yendo uno y al final pues no respetas los límites que sí, quieres establecer, ¿no?
Totalmente, claro. Sí, no, lo de la pandemia fue, yo creo, de verdad que nos va a tomar, yo creo, décadas estudiar todo lo que pasó en la pandemia desde un punto de vista como sociológico, yo lo veo, así como, ¿cuáles fueron todas las transformaciones sociales que trajeron esos 2 años y algo? Son inmensas, son inmensas. Una de esas es la fusión de lugar de trabajo y hogar, pero es que es una de, así, cientos de fenómenos que habría que analizar en detalle. Y lo otro es este salto cuántico, no sé, exponencial a la vida digital. Yo creo que de verdad, o sea, uno miraba año 2000, primeros celulares, 2010 más o menos empezaron las redes sociales, ¿no? Y 2020, esto ya pasó a ser mi vida es ahí. Mi vida laboral, mi vida sexual también, ¿no? Están todas estas aplicaciones, Tinder y qué sé yo, que todo es ya virtual, digital. Entonces, ¿hasta qué punto el ser humano está atrapado por completo en esta red? El nombre Internet es bueno. Esta red de esta araña tan extraña, ¿no? Yo creo que, claro, de las dos cosas que dijiste, obviamente que hay una presión exterior laboral, sin duda, y yo creo que en 2020-2021 fue muy fuerte eso, entendiblemente, porque estábamos en la casa, y después se fue, en mi experiencia, regulando un poco, y se fue conversando a nivel de claustros con personal administrativo, docente y estudiantes también, de que los horarios eran súper importantes en la entrega de trabajos, ¿cierto? Responder un correo laboral. Y yo creo que hemos llegado a un lugar decente, al menos en mi experiencia, con respecto a eso. Yo creo que el problema es interno, es a nivel de la subjetividad. Por toda esta mega historia como larga que conté, y que se ha acelerado tanto, hoy día nosotros tenemos un conjunto de deseos y de miedos, hay que verlo por ahí, en el lado cultural, fenomenológico, en primera persona. Piensen ustedes así, en primera persona, no en tercera persona. ¿Qué les pasa a ustedes? Estos son los dos grandes enfoques en la historia de la ciencia. Tú ves en tercera persona algo y lo observas desde afuera o lo experimentas en primera persona. ¿Cuáles son los míos? ¿Cuáles son las promesas? ¿Cuáles son los deseos que te animan? Entonces, en mi experiencia también con colegas es que el responder inmediatamente el correo, aunque sea a las 11 de la noche, el quedarse un sábado y un domingo preparando la postulación a un fondo, ¿sí? Incluso verano, yo tengo colegas aquí en Chile, febrero es el mes de receso, la universidad cierra, o sea, uno, vacaciones. Pero vuelvo en marzo y converso, no con todos, pero con un buen grupo, y ellos, ¿qué hiciste? No, estuve preparando la postulación al fondo que cierra en marzo, por ende febrero me lo tuve que tomar trabajando. ¿Qué es eso? O sea, yo por supuesto que me tomé febrero, por supuesto, para estar con mi familia y es absolutamente necesario. Entonces yo creo que hay una personalidad que se ha ido forjando desde dentro que está rindiendo, digamos, adaptándose bien, con muchas comillas, a un tipo de producción estandarizada, veloz, ¿te fijas? Y eficiente. Y eso es muy difícil de parar desde afuera, porque eso ya se lanzó, ¿te fijas? Eso ya se lanzó. Y como decía el lunes, a mí me parece que esa subjetividad yo no la llamaría neoliberal, como suele leerse en la literatura, porque no es la colonización necesariamente del mercado sobre nuestra esfera cultural, educacional, universitaria, sino que es esta nueva personalidad, esta nueva mentalidad que ha invadido todas las esferas de la vida social. Uno ve a los periodistas trabajando en la esfera pública y trabajan así. Uno ve a los maestros de escuela y trabajan así. Uno ve a los corredores de bolsa, por supuesto, esos son los más rápidos. Pero es una mentalidad subyacente a toda la esfera. Entonces, más que echarle la culpa al neoliberalismo, que es un facilismo, yo creo, no es que no hayan cosas plausibles acá, es como de afuera, como me coloniza esta lógica y yo soy una víctima de ella. Yo creo que no somos víctimas, somos agentes activos reproduciendo esta lógica. Entonces, aquí, de verdad, yo también dije el lunes, puede sonar raro, se pueden las instituciones adecuar, ajustar y es importante que lo hagan. Por ejemplo, con respecto a los horarios, trabajo, espacio laboral. ¿Se pueden crear estas instancias preciosas como el ARU? Sí. Y pucha que son importantes, ¿no? Donde estamos aquí en un momento, en una pausa sagrada, mirándonos y conversando. La sociedad acelerada en el fondo funciona en base a ¿qué? A energías humanas.
Claro que está el carbón, el petróleo, la electricidad, eso son energías físicas, pero empecemos a pensar las energías humanas que se requieren para hacer que esta maquinita ande. ¿De dónde salen esas energías humanas? De nosotros. Y las estamos gastando voluntariamente porque ya se transformó en una promesa, en un ideal de excelencia humana. El académico excelente es el que trabaja sábado y domingo, que pierde febrero para postular a fondos y que después tiene poco tiempo para de verdad pensar y reflexionar porque ya llega el momento de la rendición de cuentas, que son como 6 meses más de un proceso burocrático de rendir todas las platas. Entonces, ese perfil de excelencia humana es algo que nos va a tener que, yo creo, sumir en una cierta crisis como sociedad, generar muchas conversaciones a nivel de claustro, estudiantes como esta, y que cada uno vaya tomando ciertas decisiones, ¿no? Yo pienso que esa cuestión no da para mucho más, digo, si lo proyectamos linealmente. Nunca es lineal, ¿cierto? Y aquí, insisto, estamos en una instancia interdisciplinar con gente de todos los lugares, pudiendo darnos estos espacios. Pero, finalmente, como la anticipación de esta historia lineal es bien negra, lo que se viene de aquí a 20 años, no a 200 años. Entonces yo espero que eso, de que hayan como cambios así para enmendar un poquito el rumbo y al menos equilibrar trayectorias universitarias, que no solamente haya un tipo de trabajo académico premiado, sino que se respeten y se acepten distintos tipos de trayectoria académica. El que escribe paper, el que escribe ensayo, el que escribe monografía, el que se siente más inclinado a ser un intelectual público, comprometido, ¿cierto?, con cosas que están pasando en el país. No podemos ser todos iguales, pues, ¿sí? Eso también es la homogenización. Bueno, primero que nada, soy Ilse, mucho gusto. Y mi pregunta tiene mucho que ver con lo que mencionó mi compañera y con lo que acaba de mencionar y con lo que acaba de mencionar usted, acerca de esta desincronización que se tiene que hacer, que pues es como en términos más generales acerca de pues cómo se tiene que mover todo, pero pues obviamente tiene que empezar desde nosotros. Entonces, mi pregunta es, ¿qué aspectos de nuestra forma de pensar y de hacer las cosas tendríamos que cambiar para no vivir acelerados, pero sin dejar de lado esta comunicación que debemos de tener por la misma, pues que ya vivimos en una etapa más tecnológica? Entonces, ¿cómo podemos evitar, como la pregunta que hizo mi compañero, del no estar contestando todo el tiempo todo, pero, o sea, tampoco estar y vivir acelerados toda la vida? Tu pregunta es más como qué se puede hacer a nivel individual, ¿no? Uh-huh. No qué reformas institucionales podemos hacer. Ya. Uh-huh. Hubo muchos observadores muy sagaces de esto, muy temprano. Por ejemplo, voy a mencionar a dos que me parecen de los más sagaces. El poeta y científico Goethe, autor de Fausto. Goethe, a principios del siglo XIX, cuando estaban armándose los primeros trenes en Europa, Goethe muere en 1832. Acuña en una carta esta frase que es genial para caracterizar su época, la que estaba viendo antes de morir, y la llamó velociférica, que es un neologismo que inventó Goethe. O sea, une la palabra velocidad con Lucifer. ¿Sí? No era neutral esto para Goethe, ¿cierto? Él lo veía como una fuerza perversa. Velociférica. ¿Cuál era el punto de Goethe? Que él decía, el ser humano necesita tiempo para madurar. Es como este ideal de Bildung, muy alemán. Necesitas tiempo para ir madurando, para ir descubriendo cuáles son tus intereses, tus gustos, y irlos desarrollando. Y entonces el ideal de Goethe era ser como un árbol. Tú plantas una semilla y tienes que esperar muchos años hasta que veas el árbol ahí. Y fue consecuente, ¿eh? El Fausto le tomó escribir 60 años. ¿Sí? La primera idea le surgió con 18 años y puso punto final a los 82. Y entonces, el punto de Goethe es que la velocidad excesiva de la época, que él ya lo había encarnado en los trenes, en los primeros trenes, mata el espacio de maduración y formación de la personalidad individual. Y esto es una tónica, yo creo, en todos estos autores de esa época. Alexander von Humboldt, fundador de la Universidad de Berlín, la Universidad de Humboldt, bajo el ideal de Bildung, que en alemán se traduce como formación. Es como, literalmente, Bildung en alemán es el proceso a través del tiempo en que una personalidad se forma, para meterle la variable temporal acá. El tiempo es importante.
Y como sabemos, las universidades modernas siguen estos dos grandes modelos, la humboldtiana y la napoleónica. Las universidades latinoamericanas siguieron un poco más el modelo napoleónico, creo yo, pero mezclado con elementos del ideal de Humboldt. Y entonces, ese era el primer autor que te quería mencionar, porque abre un poco el tema. Y el segundo es Nietzsche, que a finales del siglo XIX, a uno le puede gustar o no Nietzsche, pero es de los más lúcidos, ¿cierto?, escritores de su época. Él decía, ¿qué es esto del desarrollo tecnocientífico? Que en principio está bien, porque Nietzsche no era un reaccionario. Nietzsche celebraba que la ciencia haya dejado atrás todas las nociones teleológicas de antaño y nos emancipaba, pero al mismo tiempo decía, este sometimiento de la humanidad a la técnica. Imagina, ya lo decía a finales del siglo XIX. Este absoluto sometimiento de la humanidad hacia la técnica. ¿Qué es la técnica? Son ideas humanas, ¿no? Es genial verlo así. La tecnología son ideas humanas, es espíritu humano, creado al servicio del ser humano. Y ahora esta técnica nos está esclavizando cada vez más. Es un despropósito, decía Nietzsche. Entonces desde ahí surgen estas dos ideas. Con Goethe, la idea de que el tiempo es lo que te permite a ti desarrollarte de verdad como persona y encontrar tu vida y darle dirección a tu vida. Cosa que tú conduzcas tu vida y no te conduzcan. Y con Nietzsche está la idea de soberanía. Es decir, yo frente a la tecnología tengo que aprender a ser soberano. No, ella no me tiene que controlar, no tengo que negar la técnica, pero no tengo que permitir que ella me controle. Entonces yo tengo que ser soberano y eso significa, entre otras cosas, hoy en día racionalizar los tiempos en que uno usa todos estos implementos. O sea, sí, por supuesto, WhatsApp súper bueno para coordinarnos o incluso Instagram para promocionar cosas y lo que sea. Pero yo voy a usarlo, ¿cierto?, en forma muy racional, como de racionalizarlo, quiero decir, de ración. Y habría que ver ahí individualmente qué es todo lo que yo tengo que hacer para ir haciéndome cada vez más soberano frente a este mundo crecientemente hipertecnologizado que promete reemplazarnos, ¿no? Si ahora todo el ánimo es de este miedo de que la inteligencia artificial nos va a suplantar, ¿no? Eso es lo que está en el aire hoy en día. ¿Pero por qué pasa eso? Primero, porque no hemos cultivado suficientemente bien nuestras personalidades. Entonces, fíjate, si nuestra vida interior de pensamientos, sentimientos y acciones está más o menos estandarizada, uniformizada, por supuesto que a esa vida interior la inteligencia la puede suplantar. Pero si tú eres una personalidad original que piensas y sientes y experimentas desde ti misma, entonces eres irreemplazable. Entonces yo creo que parte de los miedos que tenemos es porque nosotros mismos hemos ido cayendo en nuestra vida interior hacia hábitos muy pasivos, muy estandarizados, muy cómodos, en donde esperamos que la tecnología nos resuelva desde afuera todo. Y ahí volvemos a la narrativa del progreso de Bacon. Tú no hagas nada, dice Bacon. Espera que la tecnociencia progrese y ella te va a cambiar tu vida. ¿Te fijas el gesto pasivo como don? Tú no tienes que ejercitarte, tú no tienes que crecer, tú no tienes que formarte. Tú simplemente te sientas y esperas a que la tecnología progrese. Y ella te va a resolver tu vida. Y creo que esto está en el centro de nuestra crisis así cultural, espiritual, contemporánea. Nos creímos demasiado esta promesa del progreso que nos hace ser así pasivos. Entonces yo creo que junto al desarrollo tecnológico científico, que es una maravilla, ¿cierto?, y representa capacidades humanas, hay que al mismo tiempo ir logrando una capacidad de ejercitación de la personalidad. Hay una antropóloga muy famosa en Chile, Premio Nacional, que la escuchaba en la radio y ella habla de las pausas sagradas, así para decir algo que ella recomienda. Pausa sagrada es que en este mundo en que uno no para nunca, uno tiene que proponerse, una vez al día al menos, una pausa, que pueden ser 5 minutos, en que tú de verdad dejas todas las preocupaciones y todas las cuestiones de lado. Y te quedas entonces esos 5 minutos que quizás al día siguiente, si te pareció una experiencia bonita y gozosa, pueden ser 6 minutos, qué sé yo. Esta era la antropóloga Premio Nacional de Chile y la escuché en la radio el otro día. Son tantas cosas que uno puede hacer a nivel individual, ¿no? Pero es importante tener claro la situación en la que nos encontramos, reconocer cuál es la narrativa dominante, cuál es el ideal de excelencia humana que nos están vendiendo y tomar posición frente a todo eso, yo creo. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis y mi pregunta para usted es,
O sea, ya es un hecho que estamos viviendo una, por así decir, civilización acelerada, como estaba diciendo, pero cada cierto tiempo el ser humano se tiene que adaptar a una nueva situación que se le propone. O sea, por ejemplo, la revolución industrial, las personas se tuvieron que adaptar a eso, la separación de la iglesia-estado también se tuvieron que adaptar a eso y crear unas nuevas formas de vivir. ¿Cuál sería su consejo para nosotros en esta nueva como adaptación de la sociedad, en una nueva época, que es la aceleración, como usted lo dice, para poder vivir nuestro día a día y poder adaptarnos a eso sin que nos perjudique tanto, por así decirlo? Bueno, estos son debates, como te puedes imaginar, actuales, muy abiertos, muy todavía imperfectos, y hay distintos tipos de soluciones que se han ido proponiendo, ¿no? Por ejemplo, para volver a lo de Hartmut Rosa, yo dije en un momento, no sé si repararon, de que él dice, el tipo de sociedad en el que vivimos, que es única en la historia, es una que se basa en la estabilización dinámica, dice él. Es decir, que para no perder el statu quo de nuestra sociedad, tenemos que estar constantemente creciendo económicamente, innovando culturalmente y avanzando la técnica constantemente, ¿ya? Por ejemplo. Eso sería estabilización dinámica y es la verdadera jaula de hierro para Rosa, ¿no? Tipo Weber, ¿no? Que ocupa esta imagen de la jaula de hierro, como que estamos atrapados en un sistema que nos exige correr todo el rato tan solo para no caer. Como cuando subes un resbalín, se dice en México. Resbaladilla con agua, por ejemplo, mojado. Entonces los niños lo suben no por la escalera, sino por donde... Pero están así, corriendo cierto máximo y no avanzan porque se están cayendo. O cuando subes una escalera mecánica que va hacia abajo y tú la subes hacia arriba. Esa es un poco la imagen. Tienes que hacer un esfuerzo muy grande y un gasto de energía muy potente para tan solo no caer. Para tan solo no caer. Esa sería la situación del presente según Rosa. Y a eso lo llama estabilización dinámica. Yo me estabilizo corriendo. Ya, pero entonces ahora, ¿qué se podría hacer? Por ejemplo, en un paradigma más post-crecimiento. Pasar de la estabilización dinámica a una estabilización adaptativa, en donde tú no niegas el crecimiento económico, ni el desarrollo tecnológico, ni nada, pero lo haces conscientemente, dirigido. Es decir, ¿por qué crecer por crecer? No, si hay pobreza, si hay viviendas que construir, ¿te fijas? Si hay un terremoto, ¿no? Entonces ahí hay que construir, ahí hay que crecer, ¿te fijas? Ahí hay que innovar. Pero no puede ser un imperativo mecánico, automático, de que no matter what, tú tienes que crecer a tal nivel, ¿cierto? Innovar. Entonces, de todas maneras, siempre la cuestión tiene que ver de cómo rompemos esta carcasa dura que nos está obligando a seguir un tipo de vida que no queremos vivir, ¿no? Que se conecta con la primera pregunta por acá. ¿Por qué nos sentimos siempre chupados hacia un futuro en donde tenemos que estar todo el rato innovando? Incluso en lo físico, ¿no? Fíjense en las redes sociales, uno está todo el rato renovando el perfil. Y imagínense el gasto de energía de la renovación del perfil y verme bien y verme a la moda y verme no sé qué. Piensen en términos de gasto energético, es brutal. Estamos todo el rato innovando, creciendo, acelerando, avanzando la tecnología. Los políticos... es la campaña electoral, la competencia electoral, cada vez tienen que prometer más cosas, es ridículo. Cada vez prometen más para ser elegidos. Obviamente se hace la mitad o menos, ¿cierto? Al final. Los académicos estamos cada vez escribiendo más paper, haciendo cada vez más cursos, haciendo cada vez más gestión. ¿Para qué? Los artistas, de alguna forma, perdonen los artistas, pero en la época moderna se ha visto esta clara tendencia hacia la vanguardia, hacia el romper el canon, hacia siempre lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. También está la lógica de la escalación. ¿Y para qué decir los empresarios, no? En la búsqueda constante de una mayor ganancia. Entonces, en todos los ámbitos de la vida estamos corriendo sin saber por qué. Y eso es lo destructivo, yo creo, psicológicamente al final. Yo puedo bien correr, pero con un objetivo claro. Yo puedo vivir mi vida de la manera más dinámica e intensa posible, que bueno, ¿no? Escribir muchos libros, qué sé yo, encontrarme con mucha gente, viajar, pero es porque me hace sentido. Entonces, vuelvo al tema. Si tú sientes que vas conduciendo tu vida, está todo bien. Si tú sientes que se te está conduciendo desde afuera tu vida, está todo mal. Y claro, hay una serie de estructuras que hacen mucho más probable que tu vida sea experimentada como que te la están chupando. Todas estas instituciones, todas estas estructuras. Y una sociología de la aceleración justamente busca ver
cómo cambiar y hacer reformas institucionales para que sea menos probable esta sensación de alienación. Menos probable. Pero por supuesto después tiene que venir el aspecto cultural, que es cómo tú te paras, lo que estábamos aquí hablando, cómo tú te paras frente a las instituciones. Y cuál es el margen de juego que hay. Yo decía el lunes, no necesariamente uno tiene que pedir menos horas de trabajo, pero uno puede regular sus propias expectativas, ¿te fijas? Frente al trabajo. Uno puede decir que no, uno puede no responder un correo a las 11 de la noche, y una serie de cosas chicas que te van cambiando la vida. Yo desde que nació mi hijo no trabajo el fin de semana. Fue una decisión. Fue una decisión. Claro, me atraso en muchas cosas, pero... y después hay muchas otras posibles reformas que se están pensando, sobre todo en Europa, por ejemplo, no sé si han escuchado lo de renta básica universal. Renta básica universal, ¿sí? Eso es algo que en Europa se está discutiendo hace décadas, que es ofrecer a todos los ciudadanos, por ejemplo, de España, no sé, una renta básica, no sé, 1.000 euros al mes, que les permita satisfacer necesidades básicas. Entonces, con ese suelo básico, obviamente el ciudadano está invitado a hacer lo que le gusta. En el fondo ya tiene lo básico cubierto y su trabajo ahora, fíjate, lo puede entender como expresión de capacidades e intereses personales. Porque ese es otro de los problemas de nuestro sistema, que trabajo se entiende como fuente de ingreso. Trabajo es lo mismo que fuente de ingreso en Occidente moderno. Y la pregunta es cómo desacoplar eso. Cómo la fuente de ingreso puede estar por acá y mi trabajo ir por allá, por decir así, ¿no? Entonces la renta básica universal es una de las muchas hipótesis que se han tirado como para ver cómo permitir o hacer más probable que el individuo pueda seguir lo que de verdad le gusta y le apasiona. Y es bueno más encima. O sea que tendría un efecto virtuoso al final para la sociedad. Porque es apto para eso también. Y que no se le vea cerrada esa puerta solamente por una cuestión de subsistencia. En fin, hay muchas ideas que podríamos después discutir, pero que tienen que ver con cómo hacer más probable vínculos con el mundo así resonantes, ¿no? Que te hacen sentido, y más improbable esos vínculos mudos de alienación o de sentir de que yo no tengo el control de mi vida.